Me traslado junto al invitado. Está con nosotros Paolo Berizzi, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Embajador, ¿cómo le va? Gracias por... No hace falta, embajador. ¿Cómo le va? Toma asiento. Bueno, está terminando el mes de abril. Todavía estamos en abril, pero mayo es el mes de Europa. Así es que ese es el motivo por el cual lo invitamos de paso para hablar de cosas que tienen que ver con Europa, con nuestro país, con las celebraciones que van a hacer y la oportunidad que eso trae también para seguir acrecentando vínculos, embajador. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Mayo efectivamente es el mes en que celebramos Europa porque hubo una declaración de un ministro francés en 1950 que lanzó la idea de una Europa unida. Y tras de esta declaración se firmó un acuerdo, un tratado en 1957. Ahora tenemos 62 años de la que es la Unión Europea de hoy. Una señora que empieza a ser mayor, pero que sigue siendo muy en forma. Así como la conocemos, porque en realidad la mujer Europa, que es esa imagen mitológica que aparece en el billete, que uno puede ver el video en la página web de la Unión Europea, uno puede ver el video y en un museo está guardada una antiquísima imagen que es la representación de Europa, una mujer sentada sobre una bestia. Es antigua, casi como Roma, por lo que veo. Esta idea que surge y surge y surge permanentemente de ese antiguo continente, de mantenerse unidos, pasó por muchos desafíos. Y estamos viviendo una etapa, yo creo que de transformación y de crisis, pero la crisis usted trae nuevas cosas siempre. ¿Qué pasó del Brexit, por ejemplo? Todavía no termina ese divorcio que no sabemos ni si se va a concretar por lo que uno ve, embajador. ¿Puede decirnos algo sobre eso? Sí, el Brexit, como ustedes saben, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí. Hubo un referéndum en el 2016, los británicos decidieron de salir de la Unión Europea. El tratado que regla nuestras relaciones bilaterales, nuestras relaciones de la Unión Europea, prevé que uno pueda salir. Entonces hay una notificación del Estado a la Unión Europea que quiere salir. Y luego se empieza una fase de negociación sobre los términos, las condiciones de salida. Esta fase dura un par de años y se puede prorrogar. Y ahora se acaba de prorrogar por acuerdo de todos los 28 involucrados, 27 y el Reino Unido, se prorroga hasta un máximo que es el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque se logró efectivamente un acuerdo entre el gobierno inglés y el gobierno o todos los países de la Unión Europea en noviembre pasado. Pero este acuerdo no fue ratificado por el Parlamento británico. De nuestra parte, Unión Europea, no había problemas con este acuerdo. ¿Por qué es importante un acuerdo? Por una salida ordenada. Porque si no, de un día a otro, uno pasa de ser Estado miembro a no ser Estado miembro. Y tiene consecuencias económicas. Y tiene todo tipo de consecuencias. Fíjense, la libre circulación de las personas, de los servicios, de los capitales, de la mercadería, aranceles, aduanas, pero no solo eso, cosas no económicas como podría ser compartir informaciones de carácter policial que se comparten a nivel europeo por la lucha al terrorismo. Esto también, todo para de un día a otro si no existe un acuerdo ordenado, un acuerdo de salida. Entonces todos tienen interés a lograr un acuerdo para una salida progresiva. Embajador, pero había también, aparte del Brexit con Gran Bretaña, que es un caso particular, había también situaciones muy delicadas. La evolución de cómo iba, parecía que Grecia se hundía definitivamente. Hubo un tiempo realmente, embajador, yo pensaba que se incendiaba Grecia. Y estoy hablando hace poco, hace 2 o 3 años. Pasaba lo mismo con Portugal. No tan grave, pero Portugal también muy inestable, siendo rescatado por el Banco Central Europeo todo el tiempo. Italia, digamos, ¿cómo han quedado esos casos particulares? ¿Han llegado a desestabilizar o a poner en riesgo el financiamiento de Europa entera, su equilibrio fiscal, su equilibrio financiero? Al revés, fueron casos muy difíciles en que finalmente el intervento de Europa, que fue muy duro en unos casos, como en el caso de Grecia, terminó salvando el país de una crisis financiera muy grave.
porque ahora Grecia crece con 2%. Una cosa increíble hace 2 años. Exacto, y claro, fue una terapia muy intensiva, pero al final yo veo Europa que en muchos sectores los estados han dado a Europa la posibilidad de decidir por ellos. Y es importante porque hay veces que hay decisiones muy impopulares que Italia. tomar. No quiero hablar de mi país porque yo represento a Europa, pero efectivamente es más sencillo y más oportuno en unos casos dar este poder de decisión a Bruselas, a la Unión Europea, para que tome decisiones impopulares. Esto tomar decisiones impopulares, pero hay que apoyarlo de una cierta manera. Ahora, es un desafío porque, fíjese, hay países cuyas crisis pueden hundir el proyecto común. Que ese fue el problema con Grecia, Portugal, Italia y España en un momento dado, todos juntos, digamos. O sea, Italia más político que económico, francamente lo veo así, ¿verdad? Más convulsión política. Francia también, mucha convulsión política que afecta a la economía, pero la economía sería ordenada si no hubiese tanta convulsión política. O sea, es un escenario lleno de desafíos. Usted estuvo acá el año pasado, era todo más tranquilo. Hoy la celebración de Europa un poco más reflexiva, me parece, embajador, sobre el futuro. Bueno, siempre hubo desafío. El año pasado el desafío principal era terminar con un problema muy grave, el problema de la migración irregular hacia la Unión Europea, que ahora se ha reducido muchísimo, al 80% de menos de lo que era antes. La migración. La migración irregular, sí. Hay otros problemas como las negociaciones de salida del Reino Unido y las instituciones europeas que se tienen que renovar ahora y reformar. Y ahora hay todas las elecciones en Europa, o sea que habrá nuevas personas encabezando nuestras instituciones. Pero efectivamente lo que es importante es ver que todas estas crisis pasan porque Europa tiene un gran impacto, un gran poder, pone en juego la vida de cada ciudadano europeo, tiene un impacto en la vida. ¿Y por qué hubo estas crisis económicas o financieras en que Bruselas tuvo que tomar decisiones impopulares? Porque en Europa, en 19 países, hay una moneda común, el euro. Y cuando se decidió hacer el euro, se pensó también que la consecuencia es que ningún banco central puede decidir de su propia política monetaria. Por supuesto. Y luego uno se enteró que tampoco la política monetaria puede decidirla el Banco Central Europeo, no, pero al mismo tiempo la política económica tiene que ser un poquito orientada por Bruselas, si no eso va a tener un impacto en la política monetaria y un impacto en la moneda común. O sea, mis decisiones de mi economía y de mi finanza pueden impactar a la moneda de tu país. Sí. Y por eso hay un control central y una orientación Además, porque central. cada país aporta un porcentaje al Banco Central Europeo para la estabilidad de la moneda del euro. Absolutamente. O sea, es una responsabilidad común que asumieron quienes firmaron el acuerdo. Por ejemplo, Gran Bretaña justamente nunca renunció a su moneda, la libra esterlina. Un detalle que tuvo Gran Bretaña, que nos ignoro igual si tuvo que aportar algo al Banco Central. No tuvo que aportar nada, por eso no tiene el euro. Ahora, embajador, enfocándonos en nuestro país, usted tiene ya un tiempo acá en Paraguay. Sí. ¿Qué propone, aprovechando el mes de Europa, que es mayo, para lanzar a la sociedad paraguaya o para presentar a la sociedad paraguaya o al gobierno paraguayo, aprovechando esta celebración que es a la vez recordación y a la vez un momento ideal para el acercamiento? Sí, las celebraciones del mes de Europa en mayo incluyen un concierto este viernes, una noche de gala, como le llamamos nosotros, un concierto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, con una solista que viene de Europa, de Hungría. Y este concierto será en el Teatro Municipal el viernes 3 de mayo, esta semana. Y como todas las actividades del mes de Europa son gratuitas y abiertas a cualquier persona que quiera participar. O sea, ¿va a ser gratuito este concierto? Sí, sí. ¿En el Teatro Municipal? En el Teatro Municipal, el viernes creo que es a Pero, las 20. chicos, no porque sea gratuito vamos vestidos como querramos. Un lugar de gala, una orquesta con una solista
importante. Sí, absolutamente. La verdad estoy asombrado de lo que me dice, embajador. Es gratuito el concierto en el municipal. Sí, Pues una sí. oportunidad también para asistir, para la gente, Sí, digamos. y con cátedra y con un programa muy interesante. Muy interesante. Y digo, obviamente la música va a ser de grandes artistas europeos, de la música clásica. No solo, el programa comprende artistas paraguayos y artistas europeos, sobre Ok. todo de los 5 países europeos que tienen embajada aquí, que son Italia, Alemania, Francia, España y Reino Unido. El Reino Unido. Pero no solo clásicos, era un mix de clásico y moderno. Que tendremos hemos, algo contemporáneo también. Sí, algo contemporáneo que será un poco de sorpresa. Bueno, tendremos el concierto fantástico, con la orquesta de reciclados, pero es sinfónica la orquesta. Y tocan muy bien además. Y con la cantante húngara y entrada gratuita, Teatro Municipal, 3 de mayo. Genial. Eso va a ser, me repite la hora por favor, porque es... A las 20. A las 20. Muy bien. ¿Qué otras actividades tiene el mes de mayo? El 23 de mayo empezamos un ciclo de 14 películas, un ciclo de cine europeo. 14 películas, empezamos en Villamorra y luego seguimos en los centros culturales europeos, el Salazar de España, el Centro Paraguayo Alemán y la Alianza Francesa. Y seguimos con 14 películas poco conocidas, no comerciales, Claro, no comerciales. pero explican Europa y también de países menos conocidos, no solamente de la Unión Europea, europeo en general, porque hay también una película noruega, una suiza, y de Europa hay una película de Letonia, muchas, son 14. De Letonia. Sí, cosas que nunca llegarían a un Sí, circuito a una sala comercial. y que justamente son testigos de cómo países menos conocidos o más pequeños pueden tener su propio cine, lo que pasa también con Paraguay. Un Paraguay. Con Sí. Paraguay. Bueno, entonces tenemos el ciclo de cine que nos acerca a la cultura y la realidad europea, tenemos el concierto de música clásica. Luego hay muchas otras actividades que organizan nuestros Estados miembros, la Embajada de los Estados miembros, en el marco del mes de Europa, que son como 10, 15 actividades durante el mes de mayo. No la voy a mencionar toda, Sí. pero están Hay todas. algo gastronómico, me imagino, porque... Habrá algo gastronómico, luego habrá una semana de gastronomía que organiza la Embajada de Italia, pero más allá en el año. Sí. Y nosotros estamos pensando agregar algo de gastronómico, pero por el momento no tengo nada específico. Embajador, obviamente cada país europeo tiene su cuenta en red social. España, Reino Unido, es muy famoso el embajador del Reino Unido porque tiene mucha actividad en Twitter, pero la Unión Europea también tiene cuentas en redes. Sí, teníamos Twitter, Instagram, Por supuesto, Facebook, y ahí todo. va a figurar... Ahí está, ya está todo. Está todo, Ya está ¿verdad? todo. Tienen porque se usa mucho en Paraguay, por eso le pregunto, página en Facebook. Sí, tenemos también en Facebook. Tenemos en Facebook e Instagram. Que son, y Twitter. Y Twitter, claro, pero Facebook usa mucha gente adulta. Sí. Usa mucha gente adulta. Ahí se pueden enterar del calendario. Busca en Unión Europea PY, supongo que es, ¿verdad? Sí, sí, sí. UE y PY, que es el acrónimo de Paraguay en las cuentas de internet. Busquen ahí en el portal de Facebook, van a tener, estoy seguro, todo el calendario de actividades y nosotros los medios de comunicación, porque la jefatura de prensa de la Unión Europea nos va pasando los datos, también iremos difundiendo. Sí, si me permite algo sobre el ciclo del cine, este año lo vamos a llevar también afuera de Asunción, porque desde el 11 al 14 de junio, en versión reducida, lo vamos a hacer también en Encarnación. Y yo le iba a hacer esa pregunta, ya me están diciendo que vayamos despidiendo, usted sabe, se nos acorta el tiempo, pero yo le quería preguntar, ¿usted tiene en Paraguay ya cuánto tiempo, embajador? Casi 20 meses, 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses. ¿Ya pudo conocer las comunidades particulares de europeos? O sea, fue y estuvo y cuando me dijo Encarnación, le digo, ahí viven muchos europeos o descendientes de europeos, pero más en la ruta 6, en la parte de los alemanes, pero también en la ruta 1, polacos, ucranianos, bielorrusos, rusos. Digamos, ¿pudo ir a esas comunidades particulares de europeos? No, pero está previsto que vaya el 11 de junio. O el 11 de junio. Dentro de 45 días. Fue en varios departamentos de Paraguay, en el Boquerón. En el Boquerón, sí, ahí hay europeos. En Cazapá, en Guairá. Nayolas, en Guairá. En Guairá hay también. europeos. Estuve en varios departamentos,
pero diría 6 o 7 departamentos de Paraguay y poco a poco voy, porque mi idea es que en los 4 años que nosotros servimos en un país tenemos que visitar todos los departamentos. Bueno, le sugiero, yo por lo menos recuerdo cuando era niño, no sé ahora si será así, pero uno iba a Hohenau y escuchaba el alemán por todas partes, decía, pero el alemán. Y iba a Carmen del Paraná, así se llama un pueblo, Fram, y uno escuchaba polaco, ucraniano, ruso, todos esos idiomas, pero uno los escuchaba en la calle, es una cosa impresionante, embajador, muy impresionante. Claro, eso fue hace algunas décadas, 2, 3 décadas, pero yo supongo que los hijos heredan. El motto de Europa es unidos en la diversidad. Unidos en la diversidad. Y un poquito de esta unidad en la diversidad la vamos a encontrar también en Encarnación. Embajador, el día exacto de la conmemoración del mayo, el mes de Europa, pero la fecha. El 9 de mayo es la conmemoración del Día de Europa, en general. Embajador, le agradecemos muchísimo su visita. Fue usted muy amable como siempre. Fue muy amable como siempre. Era el embajador de la Unión Europea en Asunción, Paolo Berizzi. Perfecto. Italiani. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con mucho más aquí a la media mañana de ABC TV. Quédese ahí, embajador, porque no...